Buenos días, soy Alfonso Zamar y esto es Psicología y otros fenómenos. Un pequeño acto de generosidad, como una sonrisa o una ayuda desinteresada, puede cambiar el día de alguien. No solo transforma el estado emocional de quien recibe, sino que también aumenta la felicidad y la autoestima de quien da. Las acciones en cadena suelen inspirar a otros a repetir el mismo gesto. Dar sin esperar nada a cambio reduce el estrés y la ansiedad, mejorando la salud mental y física. Un pequeño gesto es suficiente para generar un impacto duradero. Cada día es una oportunidad para reconducir nuestra vida y cambiar patrones que nos dañan. Cuando no estamos atentos, nos perdemos momentos de conexión, de belleza y de aprendizaje. Nos dejamos llevar por emociones sin darnos cuenta de dónde vienen. Actuamos impulsivamente sin reflexionar, repitiendo patrones que nos generan sufrimiento y lo peor es que ni siquiera nos damos cuenta de que estamos atrapados en ese ciclo. Las emociones están profundamente condicionadas por factores que moldean cómo sentimos, cómo interpretamos y cómo reaccionamos ante la realidad. Las emociones no son universales ni estáticas. Son construcciones históricas influenciadas por el contexto cultural y social de cada época. Peter y Carol Steers refieren cómo las normas y estándares sociales determinan cómo deben expresarse o restringirse las emociones en la sociedad. William Reddy explica cómo los sistemas políticos imponen normas emocionales para mantener el orden y cómo los individuos buscan refugio para expresar lo que realmente sienten. Contamos con una predisposición biológica heredada que influye en nuestro temperamento y la velocidad de respuesta de nuestra amígdala. Factores como el equilibrio hormonal o la estructura del sistema nervioso determinan nuestra predisposición emocional básica. La historia de las emociones experimentó una transformación significativa a partir del siglo XVII, pasando de una visión centrada en el control de las pasiones a una comprensión más compleja e individualizada del mundo interior. El auge de la burguesía redefinió por completo el mapa emocional de la sociedad occidental, transformando la manera en que las personas sentían, expresaban y gestionaban su mundo interior. La burguesía impulsó la separación radical entre la esfera pública y la privada. El ámbito privado se convirtió en el santuario de las emociones, un lugar donde el individuo podía ser auténtico, lejos de las presiones del mercado. La burguesía, para diferenciarse de la decadente aristocracia y del proletariado que veía como bárbaro e impulsivo, adoptó el control emocional como una virtud moral. Se impusieron códigos de conducta estrictos donde la represión de los impulsos naturales y las pasiones eran la clave para el éxito social y profesional. El liberalismo burgués consagró la dicotomía donde la razón instrumental era el eje de la vida pública y política, relegando las emociones a un plano secundario exclusivamente femenino. Además, la burguesía fomentó una amplia cultura del yo, pero no como un descubrimiento personal, sino como una herramienta de poder necesaria para crear un individuo acorde a sus intereses para que el sistema económico y social funcionara. La estructura del aparato psíquico de Freud, especialmente su segunda tópica, el ello, el yo y el superyo, está profundamente arraigada
en el contexto de la época victoriana, que fue el momento de máxima consolidación de la burguesía como clase dominante. Esta estructura reflejaba un sujeto adaptado a las exigencias del modo de producción capitalista. Cualquier impulso natural era visto como una amenaza a la productividad y al orden. Freud describió con precisión el mapa de las tensiones internas de la burguesía victoriana, trasladándolas al aparato psíquico del individuo. Era un yo que operaba bajo el principio de la realidad imperialista, mediando entre los impulsos propios del ser humano y las normas impuestas por la burguesía. Freud consolidó así la idea de que existe un conflicto irreconciliable entre los impulsos naturales del ser humano y las exigencias de la sociedad burguesa. Al considerar los impulsos naturales como instintos negativos, que tenían una naturaleza potencialmente destructiva, tenían que ser reprimidos para que la cultura capitalista funcionase. El ser humano debía sacrificar su libertad y reprimir sus impulsos naturales. El superego freudiano representa a la sociedad burguesa que reorienta la agresividad hacia el interior del individuo, que se ve obligado a interiorizar la pulsión natural con profundas consecuencias emocionales. La energía que quedaba atrapada se manifestaba de forma distorsionada a través de la neurosis y la ansiedad constante. Además, generaba el sentimiento de culpa que Freud define como el principal problema del desarrollo cultural. El yo burgués se vigila a sí mismo a través de la culpa, que es el motor que lo mantiene vinculado a la producción. De tal forma, la vida social se convierte en una lucha entre el eros, la pulsión de vida, la fuerza que busca unir, crear y preservar la vida, y el thanatos, la pulsión de muerte, la agresividad, la rivalidad, el odio y la guerra. Con ello se crea la contradicción en el ser humano, entre las pulsiones naturales y las exigencias de la civilización. De tal modo, el individuo debe renunciar a los instintos a cambio de seguridad. No buscamos la felicidad, sino la supervivencia dentro del sistema. El precio que pagamos es un estado de insatisfacción y malestar emocional crónico. Numerosos autores proponen que los impulsos naturales como el amor de sí y la piedad son sentimientos innatos sanos que ocurren antes de estar mediados por la razón instrumental. Aseguran que es la sociedad burguesa capitalista la que genera la envidia, la competencia y la maldad, mientras que el amor de sí nos empuja a buscar nuestro bienestar y la piedad modera ese impulso para que no dañemos al otro. Si las necesidades básicas, como las necesidades fisiológicas, la necesidad de seguridad y la necesidad de amor están cubiertas, el impulso natural del ser humano es hacia la autorrealización y la bondad. La autodestructividad del ser humano es una reacción a la frustración y represión de los impulsos sanos. No es un instinto primario. El núcleo de la personalidad humana es esencialmente positivo, si se le ofrece al individuo un ambiente de aceptación y desarrollo adecuado. Herbert Marcuse sostiene que el capitalismo impone la represión innecesaria sobre los impulsos para mantener el control económico. En el contexto del capital, el sufrimiento deja de verse como una reacción lógica a la explotación o la falta de libertad para ser un problema psicológico de la persona. No encajar en el sistema no es un error de la naturaleza, ni una falta de adaptación. Se trata de que para que el capitalismo funcione necesita cuerpos dóciles y obedientes. De hecho,
El sistema crea categorías para marginar a quien no produce o no sigue la norma. El capitalismo necesita gestionar la vida. No encajar es una falla del proceso. Es por ello que la burguesía instala la idea de la autorresponsabilidad. Si estamos tristes o agotados es porque no gestionamos bien nuestra energía y nuestra voluntad. Debemos ser responsables y reservar nuestra energía para la producción. Esta herencia sigue viva cuando se nos dice que el síndrome de Burnout se cura con una actitud positiva o practicando la atención plena sin juzgar, ignorando la precariedad laboral y salarial. Se tratan los síntomas individuales para no cuestionar la causa social. El proceso a la larga ha llevado a que cada uno de nosotros luchemos a solas con nuestras batallas frente al espejo o buscando alivio en las pantallas de la ilusión. A lo largo del siglo XIX, distintos autores denunciaron la frialdad del cálculo económico y la represión de los sentimientos genuinos. Goethe exaltó la emoción como forma de rebelión contra las convenciones sociales burguesas. Rousseau criticó la artificialidad burguesa y defendió el regreso a la emoción natural y pura del corazón. Flaubert analizó con ironía la insatisfacción emocional de la burguesía que intentaba vivir pasiones en una realidad mediocre y materialista. Marcel Proust y Oscar Wilde denunciaron la falsedad y el vacío del mundo emocional de la burguesía y la aristocracia de la Belle Époque de finales del siglo XIX, donde la belleza superficial escondía la olla a presión de los impulsos reprimidos. Marcel Proust observó que la simpatía, el dolor y el amor eran actuaciones que los burgueses aprendían para escalar socialmente. Podían pasar de la adoración al desprecio absoluto por alguna persona simplemente porque había perdido su posición social. Por su parte, Oscar Wilde denunció la obsesión de la burguesía por las apariencias, mientras escondía su falsa moral interna. Señaló que permitía cualquier vicio siempre que se guardaran las formas. Para él, la burguesía había matado el arte y la emoción genuina, con su puritanismo hipócrita. Ambos autores percibieron que en el mundo burgués todo tenía un precio. Proust expone cómo el amante burgués no quiere amar al otro, quiere poseerlo como si fuera un objeto valioso de su inventario. En definitiva, denunciaron que la burguesía había creado un mundo donde lo que se siente había sido cambiado por lo que se representa. Por otra parte, Émile Zola reflejó la realidad individual y social para denunciarla por ser una máscara que ocultaba la cruda realidad material de las personas. La neurastenia o agotamiento americano fue la enfermedad burguesa por excelencia a fines del siglo XIX. George Beer la describió como un agotamiento del sistema nervioso central caracterizado por debilidad, fatiga y agotamiento físico y mental profundo, provocado por el estilo de vida moderno. Los impulsos naturales y las emociones están intrínsecamente conectados. La emoción es el motor y el impulso es la reacción inmediata a la acción. Ambos forman parte de un sistema biológico para la supervivencia y la adaptación. Las emociones son, en esencia, impulsos biológicos para actuar. Por ejemplo, el miedo facilita la huida y la ira posibilita la respuesta agresiva. Las emociones activan nuestros impulsos naturales para protegernos o motivarnos. La capacidad de distinguir
entre el sentimiento o la emoción y el impulso es lo que define nuestra inteligencia emocional. Con la estricta moral victoriana, el cuerpo femenino se convirtió en el escenario de conflictos emocionales no resueltos. Charcot y más tarde Freud utilizaron la histeria para demostrar que las emociones no expresadas podían convertirse en síntomas físicos. La melancolía, con el auge del capitalismo, pasó a verse de una enfermedad de artistas a una patología de la inactividad por falta de insatisfacción en el presente. Estos trastornos permitían al sistema clasificar los comportamientos que alteraban el orden social burgués para justificar el aislamiento y la vigilancia. Las emociones no eran solo un síntoma, sino un lenguaje que el cuerpo y la mente usaban para expresar un conflicto con el entorno. A partir del afianzamiento de la burguesía, una emoción no procesada derivaba en histeria o melancolía que se manifestaba mediante parálisis, convulsiones, pérdida del habla o frenalgia, que era el dolor moral. En el pasado, las emociones reprimidas causaban parálisis físicas o ataques de histeria. Hoy día sabemos que el estrés crónico o el trauma emocional alteran la química del cerebro y el sistema inmunológico, siendo precursores de trastornos de ansiedad y depresión. Las enfermedades mentales son en su mayoría trastornos del afecto. Su importancia radica en que la emoción es la que define la patología. Cuando es por exceso, la alegría se vuelve patológica, desordenada y peligrosa. Cuando es por defecto, no solo estamos tristes, también nos sentimos incapaces de sentir placer. Cuando el problema está en el enfoque, el miedo se desplaza hacia objetos inofensivos, revelando un desajuste entre emoción y realidad. Hoy el reconocimiento de las emociones es clave para la terapia. Sabemos que en las emociones están implicados procesos biológicos. Son fenómenos complejos que involucran al sistema nervioso, al sistema endocrino y cambios fisiológicos. La psicoterapia produce cambios en el cerebro al influir en los niveles de serotonina y dopamina. Sin embargo, no basta con las pastillas para equilibrar las emociones, ya que la importancia de las emociones reside en el significado que les atribuimos. Sin narrativa emocional no hay curación. La narrativa vincula a la persona con su problema, ayuda a entender lo que está sucediendo y reduce la culpa y la vergüenza. El individuo puede reconstruir su relato, identificar los aspectos que lo limitan y resaltar aquellos que lo fortalecen. Al poner en palabras las emociones complejas, proceso conocido como affect labeling, se reduce la actividad del centro del miedo en el cerebro, es decir, la amígdala, lo que facilita la sanación emocional. De esta forma, el sujeto pasa de sentirse atrapado por sus emociones a asumir el rol de autor de su propia vida, fomentando la construcción de una identidad fortalecida separada del trauma, lo que le ayuda a canalizar su dolor. Decía Jung que lo que negamos nos somete y que lo que aceptamos nos transforma. El cambio real solo ocurre cuando dejamos de luchar contra la realidad de nuestro dolor. Esto es todo por hoy. Gracias por escucharme y hasta otra.